Hola, feliz tarde noche. Ya es de noche en otros países. Em, Espero que estén muy bien todas esas personas que se van sumando. Hoy vamos con nuestro segundo live alrededor de la semana del Día de la Concientización de la Tartamudez. Hoy vamos a estar hablando con Silvia Friedman. Hola a todos los que se conectan. Qué bueno tenerlos por acá. Y hoy vamos a hablar de un tema que genera muchísima controversia y que es la pregunta que siempre se da con frecuencia y es si la tartamudez tiene cura. Ya está por acá Silvia, conecte con nosotros. Hola a todos los que se conectan, gracias por estar aquí. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, Daily. Bueno, verte otra vez. Para mí es un gusto tenerte otra vez por aquí y poder conversar un ratito contigo de este tema tan interesante y que tú tienes años investigando y tratando, ¿no? Bienvenida. Muchas gracias. Un placer Te, estar prese- contigo. Te presento para las personas que no te conozcan. Silvia Friedman es fonoaudióloga y es doctora en psicología social y es especialista en tartamudez. Así que ya en Brasil es un poco, es de noche ya. Sí, las 8. Así que bueno. Eh, Fíjate algo, Silvia. El nombre que le pusimos a este live es una de las interrogantes con las que mayormente acuden los papás a la consulta, muy preocupados, y además los mismos profesionales. Siempre se tiene esa incertidumbre. ¿La tartamudez tiene cura? Así que comienzo con esa pregunta. Sí. Bueno, por eso hicimos este año la campaña con esa cuestión, la tartamudez tiene cura, justamente para poder traer el tema del tratamiento y poder entonces mostrar un poquito dos puntos de vista. Un punto de vista, eliminar la tartamudez, el punto de vista más convencional, más obvio, porque si tenemos problemas, sufrimientos, dolores, ¿qué queremos? Eliminar. Es la primera idea. Pero pensando en la tartamudez, en el habla, lo que se sabe es que más se desea eliminar, más se antevé la presencia de la tartamudez, la presencia de algo que no es deseado, que da miedo, tensiones, trucos, rupturas, escapes al hablar. ¿Por qué? Porque antever la tartamudez trae miedo y invade el automatismo del habla. A pesar de eso, la mayor parte de las investigaciones sobre tartamudez y de las propuestas, todas son para eliminar. Desde Speech Easy, que te pones en la oreja para eliminar y hablar despacio y cambiar de voz, y etcétera, etcétera. Pero la experiencia Sí, muestra, dime. sí, definitivamente es así y cuando tenemos cualquier dificultad es como la luz es el contrario de la oscuridad, ¿no? Entonces siempre buscamos el contrario que nos permita resolver el problema, pero ya sabemos que en el caso de la tartamudez hay otras cosas que se deben hacer y yo quisiera, Silvia, que pudiéramos quizás comentar antes de hablar de lo que ahora hacemos y por qué se hace, ¿no? ¿Cuáles son esas propuestas anteriores terapéuticas que tenían como finalidad quitar el habla tartamudeada? Hablar de cuáles son esas propuestas. Sí, ¿cuáles Bueno, son esas un poco. propuestas que ya no usamos, por ejemplo, para esos papás que pueden estar escuchando o esos profesionales? Bueno, lo que no usamos más es el más antiguo de todos, que era hablar con un metrónomo.
Y de manera general, todas las técnicas, por ejemplo, cambiar de voz, que todavía se usa muchísimo, pero todas esas técnicas tienen en común la distracción, porque una parte del cerebro tiene que estar a servicio de la tartamudez. ¿Dónde? Aquí voy a tartamudear. El cerebro busca las palabras para poder intentar no tartamudear. Infelizmente eso lleva a tensiones y trucos, pero el habla con metrónomo, el hablar más despacio o la técnica de prolongar las vocales, todas esas técnicas ocupan un espacio en el cerebro que es el espacio de la antevisión de la tartamudez. Luego, cuando se usan esas técnicas, la tartamudez desaparece, pero solo desaparece mientras esa técnica es una novedad. Porque después que se vuelve automática, la tartamudez vuelve. Y incluso hay reciente, no es viejo, propuestas norteamericanas para tratar el tartamudo cantando. Porque no voy a cantar mis ideas para que me entiendas sin que yo tartamudee, por ejemplo. ¿Y cómo puede una persona aceptar hablar cantando? Ya mis pacientes me dicen, prefiero tartamudear. Entonces, Claro. uno, entonces lo que pasa que nuestra comprensión es que por el camino del eliminar, la conclusión es que la tartamudez no tiene cura. Y esa es una conclusión que está puesta en la literatura y todo. Pero hay el otro camino, que curiosamente se puede comparar a la homeopatía. El semejante cura el semejante, que es el camino de aceptar, que es un camino interesante, porque si una persona podría inmediatamente acepto, ya no me importa más tartamudear, la ventaja primera es dejarse hablar libremente. Hablo lo que quiero, pongo mis ideas y ya está. Entonces, el aceptar aproxima más de la espontaneidad del habla, como es el habla de todos. Y lo que pasa, que resulta en una disminución de la tartamudez. Actualmente, no sé cómo está en Ecuador, pero en Brasil tenemos un montón de personas que tartamudean, que hacen videos para contar eso. Dejé de preocuparme, no me interesa más, ahora soy libre, estoy hablando mucho mejor. No es que nunca tartamudeo, pero no es que todos nosotros nunca tartamudeamos, todos tartamudeamos. No es que desaparece la tartamudez, pero me dejo hablar libremente y la tartamudez disminuye mucho. Entonces, como dije, hay muchas investigaciones en el lado de eliminar, pero ¿cuáles son las investigaciones en el lado de aceptar? ¿Para dónde se va con la idea de aceptar? Porque claro que aceptar no es un fin en sí mismo. Aceptar es el inicio de un camino. Hay que investigar este camino. Sí, y además hay que tener como mucho cuidado con eso porque aceptar no es resignarse, ojo, aceptar incluye muchas otras cosas que podemos hacer, ¿no? Entonces, Silvia, si el camino propuesto es la aceptación como tal, ¿cómo debería ser el abordaje terapéutico? Claro. Bueno, por el camino de aceptar, el objetivo de ese camino es trabajar con el paciente la toma de conciencia y la comprensión, tomar conciencia y comprender hábitos corporales, mentales y emocionales vinculados a la tartamudez con el fin de modificarlos. Y hoy puedo describir ese trabajo a partir de 3 ejes que no son el primero después el segundo, son 3 ejes que caminan juntos, que sería el desarrollar de la capacidad de acoger el tartamudeo, porque eso no es obvio. La persona que tartamudea quiere eliminar, claro que eso es lo que quiere, no quiere tartamudear, tiene vergüenza, tiene miedo,
Entonces hay que pensar en un camino, cómo acoger. El otro eje es entender la relación mente-cuerpo en la producción de la tartamudez. Porque las personas tartamudas, cuando están en el consultorio, no sé, en la vida, pero en el consultorio hablan muchísimo, siempre me cuentan. Encontré a aquel amigo de tanto tiempo y tartamudeé tanto, ¿por qué? Volví a la casa para visitar papá y mamá y no podía parar de tartamudear, pero en el trabajo no tartamudeo. Entonces, ¿qué me pasa? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Hay que entender la relación mente-cuerpo. Y el otro eje es el desarrollo de la conciencia articulatoria, los gestos del habla, porque el hablar y los gestos son las peores cosas para el tartamudo, que tiene miedo que se va a trabar y nunca más va a salir de ese lugar. ¿Y qué pasa? Porque las personas, todos nosotros que hablamos, excluyendo los fonoaudiólogos y los actores tal vez, no saben nada de la producción del habla. Es un misterio. Entonces, trabajar esa conciencia. Ujú. Y tú hablabas de tres ejes, ¿no, Silvia? Creo que nos falta comentar un eje, ¿no? No, son tres ejes. El desarrollo de la capacidad de acoger, Ujú. entender la relación mente-cuerpo, cómo se da la tartamudez, y desarrollar la conciencia articulatoria de los gestos del habla. Son esos tres ejes. Correcto, ok. Ahora, Silvia, ¿cómo podríamos entonces, o podrías describir quizás un poco más cómo podemos trabajar cada uno de esos ejes o qué puede hacer la familia, o sea, a grosso modo? Son dos cosas distintas. ¿Qué podemos trabajar en esos ejes y qué pueden hacer las familias? Pensando en niños. La mayoría de Ujú. mis pacientes constantes son adultos y yo pienso mucho en adultos, pero claro, también trabajo con niños. Entonces, las familias están principalmente en el eje, en los dos ejes, comprender la relación mente-cuerpo, porque entonces van a poder entender qué cosas hacen que ayuda y qué cosas hacen que no ayuda. Por ejemplo, el otro día trato de un muchacho peruano y hablaba conmigo y decía, porque mi novia me ha dicho, no estás mejor, no veo que estés mejor. Eso no es bueno, porque no veo que estés mejor, le va a estimular a qué? A tentar eliminar la tartamudez. ¿Cómo puedo yo trabajar en la aceptación si la novia, entonces la novia, el papá, la mamá tienen que hablar con el terapeuta para que el terapeuta pueda explicarles que la exigencia, cobrar la forma de hablar trae mucho estrés a la persona. La persona solo puede hablar libremente como sea. Y los papás tienen que entender por qué los niños disfluyen. Disfluir no es un defecto. Hablamos de eso la otra vez. El disfluir tiene que ver con que falta las palabras, las construcciones semánticas y el niño se queda repitiendo. Entonces para los padres es importante trabajar ese eje y el eje de la aceptación, trabajar contra el prejuicio. ¿Qué problema tiene que el niño disfluya? ¿Por qué eso es malo? ¿Qué va a pasar si el niño se ve disfluyendo y que el papá y la mamá piensan que eso es malo? Eso es un otro tema, el tema del trauma, porque las personas están acostumbradas a pensar en trauma. Si te cae una cosa en la cabeza, si tienes una cirugía terrible, pero no es solo así. Un niño cuando habla de su manera, de cómo él puede hablar en aquel momento, y la reacción es que no lo hizo bien, eso puede crear un trauma, un miedo de hablar. Mi convicción y mi investigación es por ese camino, que la tartamudez viene de un trauma. Y la persona con quien más he aprendido sobre eso y que tiene que ver con el trabajo que propongo para
desarrollar la conciencia fonoarticulatoria es un americano llamado Peter Levine. Peter Levine escribió muchas cosas sobre trauma. El despertar del tigre, una voz sin palabras. Y él explica cómo es importante que la persona en el cuerpo pueda vivir con paz, con calma, aquello que le causa negatividad, que le hace sufrir. En nuestra conversación acá son los trucos, las tensiones, porque la persona tartamuda quiere huir de eso. Bueno, pero volviendo a tu pregunta, los papás y las mamás tienen que entender la consecuencia de sus acciones, tienen que entender si tienen o no un prejuicio contra el disfluir y por ahí adelante. Sí, Sí. y además allí, Silvia, creo que también es importante agregar el prejuicio de la sociedad, porque a veces el papá tiene una posición, pero entonces si el niño o la persona o su hijo o quien sea tartamudea en un ámbito social, entonces si alguien va a decir algo es como, porque la sociedad realmente pasa mucho que las mamás, ay, pero viste, pero tu hijo, ¿por qué está hablando así? O sea, como si realmente la mamá no lo supiera, ¿no? O el niño no lo supiera también. Entonces, también es el hecho de también considerar que, bueno, puedes decir sí, él habla así a veces y no pasa nada. O sea, realmente sentirse tal como para apoyar a tu hijo, tanto en los ámbitos ajenos al hogar. Muy bien lo que has dicho, muy bien, porque claro, no es una cuestión particular de un padre y una madre, no es una cuestión social. Existe socialmente el prejuicio contra el disfluir, que se llama tartamudear popularmente. En el comienzo de mis investigaciones, yo escribía sobre la ideología del bien hablar. Eso es lo que tenemos en nuestra sociedad. Una idea ideológica, mitológica, digamos, que las personas hablan perfectamente siempre igual como máquinas. Y es interesante notar que hay mucho más tolerancia para el disfluir de un adulto que se entiende, que está pensando, que no encontró la palabra, que para el disfluir de un niño, que luego es visto como si algo estuviera roto, algo estuviera mal. Entonces es una cuestión muy grande que, bueno, nosotros fonoaudiólogos tal vez no estemos haciendo lo suficiente para clarear la mentalidad social al respecto de eso. Sí, yo también considero eso. Yo creo que tenemos un trabajo muy importante nosotros y de algún modo han estado ocurriendo más encuentros que han generado información y han hecho un efecto positivo, ¿no? Pero el trabajo es nuestro como profesionales de romper esos paradigmas y apoyar realmente a los que nos necesitan, ¿no? Y sobre todo a las familias, a la sociedad, a todos de que se entienda por qué ocurre y cuáles son esas cosas que, como lo comentaba ayer con Ana Karina Espinosa, son mitos y tenemos que romperlos definitivamente porque generan un gran efecto negativo. Sí, yo creo que las escuelas podrían ser grandes aliados en esa tarea de romper con el mito. Por acá hay una pregunta, Silvia, dice, ¿qué hacer con personas que presentan discapacidad intelectual y por ello se les dificulta el razonamiento respecto a dónde y cuándo presentan tartamudeo? Las personas que presentan, ¿qué hacer con las personas con discapacidad mental? Y yo creo que tenemos que empezar pensando que si una persona tiene una discapacidad mental, es perfectamente aceptable que disfluya mucho, porque no encuentra las palabras, no encuentra la estructura semántica, sintáctica. Entonces, en primer lugar, no creo que una persona en esta condición sea tartamudo
del punto de vista que estamos hablando acá. Si tartamudo del punto de vista del sentido común, que cualquier cosa así es un tartamudeo. Pero no es el caso, es la persona disfluye. ¿Y qué hacer? Aceptar. Empezamos con eso, los dos puntos de vista. Eliminar, más quieres eliminar, más sufrimiento, porque la libertad de hablar se pierde. Entonces, ¿qué hacer? Escuchar y contestar, estar, como dice Silvana Perfumo, atento a la comunicación y no a la expresión verbal. La expresión verbal tiene momentos de tartamudeo, ok, espera hasta que termine, comprende lo que se ha dicho y sigue comunicándote con la persona. Es lo que pienso que se puede hacer. Claro que sí. Y por acá hay una pregunta que me parece importantísimo que comentemos. Silvia dice, buenas noches, entonces, como tratamiento ya no se manejan los ejercicios de relajación y respiración. Está preguntando. Si ya no se manejan, me pregunta. Ah, exacto, si ya no los manejamos. Yo los manejo muchísimo, justamente el eje de desarrollar la capacidad de sentir el habla en mi práctica profesional siempre empieza no solamente con una relajación, pero con una relajación que camina a la meditación. ¿Qué es eso? Es relajar el cuerpo y relajar la mente. Dejar los pensamientos de afuera, traer la sensibilidad y la atención, el foco totalmente a la respiración, que de esa manera los pensamientos paran porque la atención está en el respirar. Y a partir de esa conciencia de respiración, yo empiezo a trabajar con el paciente toda la conciencia del acto mecánico de hablar, para que lo sienta, no es una descripción anatómica fisiológica, es una vivencia totalmente del cuerpo, que es lo que propone Peter Levine, no para tartamudez, para traumas. Una vivencia del cuerpo, cómo se siente el abdomen, que corresponde al diafragma, algo que se mueve y empuja el sonido, y entonces la persona empieza en ese estado relajado, meditativo, a sentir la salida de la voz, la producción de las vocales, después los cierres consonantales, después las formas como las consonantes se agrupan, que es muy interesante. Uno habla mucho, muchas palabras, pero en la mecánica no es tanta cosa. Estamos siempre juntando labios o labio y diente, diente y diente, punta de lengua, el fondo de la lengua es i, ai, yo. Se repite, se repite. Entonces la persona tartamuda tiene como si fuera un agujero negro en el espacio. Sobre eso, sufre con su habla, pero no sabe nada. Entonces la relajación, la meditación para vivenciar profundamente esa producción articulatoria. Y después, yo trabajo así, salgo de ese momento que es como un viaje por toda la articulación. Puedo hacerlo con números, por ejemplo, que puedes sentir 31, 32, 33, la punta de la lengua, 40, 41. Entonces los números permiten repetidamente que se pueda tener conciencia de esos gestos, cómo son y cómo son perfectos, cómo la persona es capaz de hacer. Y de eso, después de esa relajación, ojos abiertos, desarrollar la capacidad de hablar y sentir los movimientos. Entonces, por ejemplo, leer sin voz, porque sin voz no hay tartamudez.
Ujú. Fíjate doblaje, algo, hacer sí, fíjate doblaje, algo. sí. Fíjate algo, Silvia, que yo creo que es importante aclarar, porque tú estás hablando de esto de la respiración y la relajación, pero como una experiencia corporal de relajación y además de integrar y conocer tu cuerpo y reconocer tus órganos articulatorios, que es mucho de lo que hacemos cuando le enseñamos al niño o a la persona su aparato del habla, las cosas que utiliza para hablar y cómo funcionan y todo esto, ¿no? Porque hago la aclaración? Porque no estamos hablando de simplemente respirar, de hacer un ejercicio de inhala, exhala, eso no es lo que tú estás proponiendo. Y además tampoco ejercicios de soplo, que sí son ejercicios que se planteaban hace mucho tiempo y no es eso a lo que tú te estás refiriendo, ¿cierto? Sí, muchas gracias por preguntarme eso, porque lo que yo estoy planteando permite que yo diga con todas las letras que el tratamiento de motricidad oral no es para nada el tratamiento para la tartamudez y más. Al tratar a una persona tartamuda con ejercicios de motricidad oral, todo lo que se hace es aumentar su estado neurótico de querer controlar el habla. Y lo que yo propongo es justamente el contrario, es el reconocimiento de que el mecanismo de hablar está íntegro. No tengo que hacer nada. Tengo sí que reconocer. Y una vez que eso es trabajado, que la persona se reconoce como apta, capaz, se puede dar el paso siguiente, que eso sí es perfectamente la propuesta de Peter Lerini, que es entrar en los gestos articulatorios de la tartamudez. Y ahí se ve el contrario, que es trabajar motricidad oral y trabajar tartamudez. En trabajar tartamudez no voy a intentar eliminar la tartamudez de cualquier manera. Voy al contrario, ayudar a la persona a que haga esa tartamudez y entienda perfectamente cómo es ese gesto, cuánta fuerza, cómo comienza, cuánto dura y cómo se deshace. Es porque ese es el momento real del trauma. Tener miedo de hablar y trabarse. Entonces, de manera Ujú. homeopática, hay que llegar bien, bien cerca de esos gestos articulatorios. ¿Dónde está cerrado? Que ves en la tartamudez, tienes como dos personajes. ¿Cuáles son? El personaje que cierra y el personaje que empuja. Son dos personajes. El que cierra es inconsciente. Es la vida inconsciente, el miedo. No, ahora no, cerrar. El que empuja es consciente. Y este trabajo es para ayudar a la persona a traer la conciencia a lo que es inconsciente. ¿Dónde está cerrado? Garganta. Porque ¿dónde se puede cerrar? Fonoaudiólogos, pregunta. Se puede cerrar en la garganta, se puede cerrar en el fondo de la lengua, en la punta de la lengua y en los labios. 4 puntos pueden ser cerrados, pueden ser cerrados. Entonces, entrar en ese momento, y eso solo puede pasar durante la sesión terapéutica, entrar en el momento y darse el tiempo para que la tartamudez, no, ese cierre, esa traba, se deshaga. Parar de empujar, darse tiempo para sentir, estoy empujando, ¿contra qué? Contra mis labios, contra mi garganta, contra mi lengua, y dejar, parar. No sé si me explico bien, pero puedo compartir que cuando un paciente con tartamudez entiende esta técnica en el consultorio y empieza a contarme una cosa y viene una traba y él lo hace, se da el tiempo para que se deshaga. ¿Cuál es el resultado? Un aumento muy grande de la fluidez. El tiempo de la traba se disminuye, la fluidez aumenta. Pero eso es muy despacio, hay que entrenar a la persona para que ella pueda entrar en ese momento.
claro que la persona resiste, no quiere, le duele. Entonces tenemos que estudiar mucho en el campo de la psicología para poder amparar a la persona, para que pueda finalmente poner la boca, en eso que tiene tanto miedo, para después Ujú. dar un nuevo paso. ¿Cuál es el nuevo paso? Tartamudear de propósito. Porque cuando una persona puede, cuando la persona está muy afectada, cualquier tartamudez proposital se transforma en tartamudez verdadera. Cuando ya está mejor, puede hacerlo. Y cuando puede hacerlo, empieza a reírse porque dice, ay, no quiero más tartamudear, eso cansa. O porque puede decidir exactamente aquí, y ahora no quiero más, paré. Puede jugar con eso que antes le era tan terrible, tenía tanto miedo. Entonces es así, experimentar la tartamudez en un estado relajado, protegido del trabajo dentro de la sesión terapéutica, hasta que la persona sienta que tiene condiciones para también hacerlo afuera y empezar a tartamudear de propósito con los amigos. Y una otra técnica es, por ejemplo, la traba empezó, no la querías y empezó una traba. Aumenta la fuerza. Son dos técnicas distintas que hablé ahora. Una, darse el tiempo, dejar de empujar, soltarse en la traba. Aumenta la fluidez. Y el contrario, estar en la traba y decir, y hace más, porque cuando haces más, aquello que era involuntario, te sentías víctima, pasa a ser voluntario. Y también el mismo fenómeno, la fluidez aumenta. Entonces son técnicas que no tienen nada que ver con el trabajo de motricidad oral, aunque sea un trabajo de motricidad oral, pero es de otra orden completamente, porque claro, la persona tartamuda tiene un problema muy distinto, muy diferente de las personas que tienen problemas de motricidad oral. Ese es un eje. Sí. Ujú. Y El, hay algo Silvia, que creo que también hay que aclarar, y es que tú comentabas que la tartamudez se generaba por un trauma. sí, Por acá hay una persona que está preguntando por qué dice que se genera por un trauma si la mayoría de los especialistas dicen que no. Cuando tú te refieres a que se genera de un trauma, estamos hablando de que disfluencias es simplemente disfluir y tartamudez es todo ese sufrimiento. Entonces, el trauma se genera después de que las disfluencias están reiterativas y ocurren una serie de experiencias negativas en esa persona. exactamente. Ese es mi punto de vista de estudio. Estudio Exacto. la tartamudez desde 1974. Empecé a estudiar tartamudez. Y lo, Ayer, ayer. lo que más me parece claro es eso, porque claro que eh, hay investigaciones y que se habla de la parte genética y todo eso, y ya tuve oportunidad de decir que a mí parece que la parte genética tiene que ver mucho más con el disfluir que con el tartamudear. El tartamudear para mí es algo que se construye exactamente de la manera como has dicho. Empieza el disfluir o de alguna manera los adultos rechazan la manera que habla el niño. Y claro que no son todos los niños. Los niños que se vuelven tartamudos son los niños que se han traumatizado con esa reacción, porque esa reacción de rechazo tiene dos partes. Una parte es que no se contesta aquello que el niño dijo. No se contesta, se le dice, piensa, respira, habla otra vez. Entonces, no se le contesta al mensaje y se le pide que lo haga de otra manera. Eso, el niño no sabe qué hacer con eso. Y eso es lo que explica Peter Levine. Cuando se constituye un trauma, cuando le pasa a la persona una cosa
que ella no pudo trabajar en su cabeza. Como uno come una comida y la deglute, las experiencias también, uno las procesa mentalmente. Cuando uno vive una experiencia que no la puede procesar mentalmente y nadie en el medio ambiente dice nada, puedes traumatizarte, porque te quedas sin saber para dónde, en el oscuro. ¿Y qué te sobra? Miedo de hablar. Miedo de hablar, empiezas a parpadear, empiezas a mover la cabeza, a hacer movimientos con el cuerpo. ¿Por qué? Porque no sabes nada que puedas hacer con el habla. El habla es así, automático, espontáneo. Entonces, a mí parece muy claro que la tartamudez tiene que ver con un trauma. Sí, definitivamente es así lo que tú comentas, Silvia, pero justamente quería aclarar eso porque a veces, muchas veces los papás dicen, es que nació el hermanito menor y desde ahí se empezó a tartamudear. Es que se cayó y desde ahí empezó a tartamudear. Entonces lo asocian a un evento, no es a eso lo que se llama, a lo que tú estás llamando trauma, estás llamando a las reiterativas disfluencias que van generando un pequeño monstruico en esa persona de algún modo, en el sentido que le está atormentando, pues vamos a llamarlo así, no porque él sea un monstruico. Entonces, esos sentimientos, esas falsas creencias, todo eso que al final duele, es lo que tú estás llamando trauma. Entonces, por acá hay una pregunta que hace una mamá, ¿por qué el tartamudeo está acompañado de movimientos involuntarios, todos los concomitantes físicos? Porque como el niño no sabe qué va a hacer con la parte articulatoria propiamente dicha, porque eso es automático, espontáneo, el niño busca en el cuerpo maneras de ayudarse. Un ejemplo que yo doy es como cuando uno va a poner un hilo en el agujerito de la aguja. Uno necesita la visión y la motricidad, pero podemos hacer así. O hacer, que ese gesto me va a ayudar a poner el hilo en el agujerito. Pero el ser humano es así. Tengo que hacer un movimiento y como no sé más qué hacer en eso, hago otros como si fuera a ayudarme. Y yo pienso que lo más interesante que los papás tienen que poner atención es que eso no se da 100% del tiempo. Hay momentos en que el niño hace todo eso y hay momentos cuando está jugando que no hace nada. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando uno tiene una disfunción, esa disfunción es 24 horas por día. Y todo eso, creo, es tarea de nosotros fonoaudiólogos, de poder aclarar a las personas, padres, todas las personas, todas esas cuestiones. ¿Por qué nació el hermanito y él empezó a tartamudear? Bueno, la palabra tartamudear está ok, sirve para eso. Pero lo que pasa cuando nació el hermanito, probablemente, es que el niño no tiene palabras para decir lo que está sintiendo. Porque el niño quiere llamar la atención, porque está sufriendo, porque ahora hay un otro pequeñito tan bonito y él también se quedó de lado. Y todo eso es mucho para la cabeza infantil. Y entonces el niño va a hablar y no tiene de pronto todas las palabras para decirlo. ¡Ay, tartamudeo! Bueno, los adultos podrían empezar a entender lo que eso significa y no a rotular inmediatamente. ¡Ah, está tartamudo! Eso es malo, eso es feo. ¿Por qué? Muchas cosas nos llevan a tartamudear, incluso los adultos. Si sufrimos un asalto, se dice en español que una persona viene con un asalto, puede ser que al llegar en casa para contar a la familia, uno esté completamente y no viene, no hay palabras suficientes para expresar el sufrimiento que uno ha pasado. Hay que descansar primero, poner la cabeza en el lugar para después poder contar. Entonces el tartamudear es una
acción humana que tiene todo que ver con las emociones, las variadas emociones que vivimos. Y de Ujú. nuevo estamos en ese territorio, el prejuicio. Y ese es un territorio a veces ingrato. Este, a ver, Silvia, por allí estaban comentando que si puedes explicar un poco más el primer eje y volvamos otra vez a los ejes. Bueno, ok. Entonces, el primer eje no es que el primer, un eje que puse en primer lugar es ese de conocer, entender, clarear la conciencia de los gestos articulatorios. Y bueno, cuando hicimos la facultad, hubo siempre uno o más profesores que hicieron eso con nosotros. Yo, bueno, muchos años atrás, mi profesora traía slides y mostraba la posición de la lengua en el g. Entonces, en g, la posición es la misma. Entonces, la persona que tartamudea necesita entender eso, porque como me pasó con un paciente, nunca pido Coca-Cola. Sí, ¿por qué eso? Le digo yo. No, porque no puedo. Entonces pides, ¿qué haces en lugar de eso? Y le pido guaraná. Le dije, no, no, no puedo creer en eso. Mira, mira en mi boca. Coca-Cola. Es el mismo lugar. Las personas, todas las personas, no tienen conciencia de eso. Y eso va a deshacer el mito de que es difícil hacerla. Para mí es difícil, ¿verdad? Y entonces, y la g, y la j. En portugués tenemos mucho jopa, jua. Bueno, en español sería cajón, juego. Es el mismo lugar que la k, solo que es soplado, juego. Mañana, mañana. Entonces, tener la conciencia de este agrupamiento, todos los sonidos que mueven la parte detrás de la lengua contra el cielo de la boca. Hay todos los que, la punta de la lengua, el T, D, ne, le, de. Si no tuvieras escucha, ¿qué verías? La misma cosa todo el tiempo. Entonces es una conciencia que va mostrando a la persona el mito que vive de los sonidos que yo no puedo hacer. No puedo, palabras con s, muy bien, y palabras con z y con sh, y los mismos gestos. Entonces es encontrar tu manera particular, singular, de hacer con que la persona pueda entender esos gestos, esa economía de los gestos, que las vogales son riquísimas. Las vogales es cada vogal un gesto. A, U, no es igual. Y las consonantes no, se juntan. Hay 5 puntos solamente para todas las consonantes. Y de esa Ujú. conciencia de los gestos, yo trabajo, por ejemplo, haciendo tartamudez proposital en la relajación y meditación. Le pido al paciente que diga, puedo, tensione bastante los labios y después los suelte. Quiero. Entonces, y estudio el tipo de tartamudez que tiene la persona para proponerle la realización de eso con ojos cerrados, en una situación relajada, tranquila, que pueda como que saborear el gusto de un dulce, de una comida, saborear el gusto de del fonema y de esa presión en el fonema que se hace, que se deshace. Vamos jugando con eso, con esos movimientos. Y vamos Ujú. ensayando, hacer, esperar, esperar y soltar. Como hacemos con el brazo en las técnicas de Schultz, por ejemplo. Tensión desde, chum, solta el brazo. Misma cosa en la boca. Para después seguir adelante
y de la manera que es la tartamudez de la persona, tartamudear de propósito, hablando entonces, a ojos abiertos y hablando, haciendo esas cosas, tartamudear de propósito, parar en la tartamudez y no empujar más, o hacer más fuerte. Ujú. Ahora, Silvia, yo creo que uno de los ejes más que es bien importante que pudiéramos hablar un poco más es el eje de la capacidad de desarrollar la acogida a la tartamudez, ¿no? Podemos hablar de ese. Sí, sí. Bueno, creo que es muy importante y por eso empecé con el eje de la conciencia fonoarticulatoria, porque es ese eje que trae herramientas objetivas, que trae material objetivo para que la persona pueda entender lo que le pasa y por qué es tan importante acoger. Y me permitas que en el medio está el eje de la relación cuerpo-mente, que eso es fundamental, que la persona empiece a notar que la estrecha relación entre los valores que atribuye a sí mismo y a las situaciones sociales en que está involucrado, con el aparecimiento y desaparecimiento del alerta, aquí tartamudeo, aquí voy a tartamudear, aquí voy a tartamudear. Justamente porque, como hablé antes, encontré mi viejo amigo y me puse a tartamudear tanto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso desaparece si la persona comienza a mirar a sí misma. ¿Cómo me estaba sintiendo cuando estaba con ese amigo? Ah, me estaba sintiendo que va a pensar, ya estás tan grande y todavía tartamudeas. Igual cuando eras chico, no pasó nada, estás igual. Esa es la relación. Mente, alertas, trabas. Entonces, con el tiempo, no me preguntes más por qué tartamudeé con el papá, con la mamá, con el amigo viejo, no. Mira lo que se pasa dentro de ti, tus valores, cómo valoras la situación, cómo valoras a ti mismo y vas a ver cómo esto está totalmente conectado con el presentimiento, la visión de palabras y sonidos peligrosos. De todo eso viene el acoger la tartamudez, que como bien ha dicho Daly en el comienzo, no es conformarse. Ya no puedo hacer nada y me quedo así. No, no, no. Aceptar es un camino. Eliminar es un camino. Aceptar es un otro camino. Es justamente el camino de darse tiempo. Si yo fuera tartamuda y ahora me viniera, así me relajo. Lleva un tiempo para desarrollar eso, pero eso es acoger. Si entro en la tartamudez, tomo la conciencia que ya estoy intentando salir, luchar. ¿Salir para dónde? ¿Luchar con qué? ¿Con quién? ¿Comprendes? Entonces, eso es acoger. No tengo para dónde salir, no hay eso. Y no estoy luchando con nadie. Es aquí. Me dejo, me doy tiempo, me dejo tartamudear. No tengo prisa, que es uno de los factores fuertes en la tartamudez. Hablar rápido para que pase luego, para que la tartamudez no me coja. No te apresures, no uses trucos como eso de decir de nuevo lo que ya he dicho en la ilusión de que estoy fluyendo. No estoy fluyendo porque estoy repitiendo. No huir de las palabras. Aquí de nuevo, mi amiga Silvana Perfumo, traer el foco, la comunicación. Si yo soy una persona que tengo estas formas automatizadas en mí, porque cuando es una P, me viene esa tensión. Sigo con mi mensaje, sigo con mi comunicación.
Puedo sonreír y decir, así es, yo tengo trabas. Y voy hablando y voy a descubrir qué hace el mundo cuando yo me porto de esa manera. Y más el mundo me acepta, porque acepta, el mundo acepta estas formas como estoy haciendo. Yo podría ser una persona tartamuda que entiende de tartamudez y que tengo estos momentos. Y eso no iba a quitar la profundidad de lo que estoy hablando. Eso podría mostrar la impaciencia de mi interlocutor, es otra cosa. Entonces, es un camino a coger la tartamudez que va a llevar al profesional, al fonoaudiólogo, a tener que escuchar sobre todas las creencias, la concepción de mundo de esta persona. Generalmente, las personas tartamudas se ponen en un lugar abajo de las otras personas. Y no siempre la tartamudez es el único motivo, puede haber otros. Entonces tenemos que lidiar con eso. Tenemos que trabajar con cuestiones que son éticas, con la comprensión de que todos somos iguales. ¿Qué vas a hacer con esa manera de sentir? ¿A dónde eso te va a llevar? Por ejemplo, esa forma de trabajar en psicología, claro, porque no tengo ilusiones. Este trabajo con la tartamudez tiene mucho de fonoaudiología y tiene mucho de psicología. Entonces, trabajar no con la visión freudiana, que me pasó atrás, que me rechazaron, y tengo la tartamudez. Ok, pero ¿qué voy a hacer con eso? ¿Dónde voy a llegar? Siempre mirándome abajo, mirando que la mirada de los otros me mira abajo. Pero ¿quién está decidiendo eso? ¿Yo o el otro? Entonces es todo un trabajo de conciencia también de esta propia concepción que la persona tiene. Y para eso yo estudio hace muchos años psicólogos como Viktor Frankl, que trabajan con la cuestión de la paradoja, que es la tartamudez. Más intento no tartamudear, más tartamudeo. Entonces, trabajar con las cuestiones de paradoja, como Viktor Frankl, como Paul Václavic, como Bandler y Grinder, que son los papas de la programación neurolingüística, que es esa cuestión de trabajar con las formas mentales. Y Peter Levine, que me da ese soporte para trabajar con el cuerpo, con el momento del trauma. Qué interesante todo eso que nos comenta Silvia. Ahí nos quedan como 8 minutos, sin embargo, quiero aclararle a esas personas que están preguntando si los niños menores de 6 años si tienen cura. Comentan, hay bibliografías que dicen que hasta los 6 años sí puede haber una remisión o no. Por acá dicen hasta qué edad se considera que hay una tartamudez fisiológica. Hay investigaciones que dicen que hasta los 4 años. Realmente, nosotros nos preocupamos por todos y todos deben ser atendidos. No hablamos, personalmente no hablamos ya de tartamudez fisiológica, ¿no? Porque no sabemos en qué niño va a persistir y en cuál no. O sea, realmente yo personalmente, y como lo conversábamos ayer con Ana Karina, todos deben ser atendidos y lo mejor es lo que se previene, ¿no? Entonces, yo creo que esa terminología ha generado una falsa creencia y un daño también, la tartamudez fisiológica, que se te va a pasar, que no pasa nada. O sea, creo que ha generado un gran daño porque la realidad es que todo niño que empieza a presentar trabas debe ser atendido. De acuerdo, todo el niño que presenta trabas debe ser atendido junto con su padre y su madre, porque, que se quede bien claro, son dos líneas de trabajo que existen en tartamudez, por lo menos 2 líneas. La línea de la eliminación de la tartamudez, que es la dueña de toda esa literatura que Daly acaba de explanar, lo fisiológico y todo eso, y qué pasa y qué no pasa. Y la otra línea
que está en el lado de la aceptación y que tiene un profundizamiento grande en la cuestión psicológica. Bueno, entonces yo hablo de esta línea, de la línea que se ocupa de entender las relaciones entre lo social y lo mental, las relaciones sociales y el desarrollo de nuestros pensamientos, sentimientos y funciones. No somos máquinas. Entonces, sí, un niño de 5, 6, 7, de cualquier edad puede curarse de la tartamudez. Desde mi punto de vista, como digo, si la cuestión es eliminar, muy difícilmente va a superar la tartamudez, porque más se intenta eliminar, más va a presentir la tartamudez para poder eliminarla. ¿Dónde está la tartamudez? Presentir. Presentir trabas, movimientos de cuerpo. ¿Cómo se puede superar la tartamudez de un niño de 6 años, de 7 años? Aceptando la forma como habla, dando acogida, respetando el tiempo, para que no se cronifique, para que no desarrolle esa manera discursiva peculiar, porque la manera discursiva común es que yo solo me muevo por el sentido de lo que digo. Voy hablando y tiene sentido y sigo. La forma tartamuda sale del sentido de lo que se dice y salta para la forma que es inconsciente. Entonces, un niño, un ejemplo, una vez una niña de 7 años tartamudeaba. Le pregunté, ¿tienes miedo de palabras? Que es la pregunta para saber si la persona está tartamuda. ¿Tienes miedo de palabras? Sí, tengo. ¿Qué tipo de palabras? Me dijo, palabras con es. Y le dije, ¿cómo escuchar? Me dijo, no, como escuela. ¿Quieres un ejemplo más claro de lo que pasa en la mente de la persona que se vuelve tartamuda? Entonces, es eso que tenemos que mostrar a la sociedad. Cómo no volverse tartamudo. Cómo no crear ese estrés al niño. Entonces, Sí, y todos pueden además, curarse. exactamente, y si no se toma en cuenta todo esto, no porque algunas bibliografías dicen que hasta si estás dentro de los 6 años sí te vas a curar, pero si no hacemos nada y se está yendo hacia el camino de eliminar, de respira, relájate, cálmate, vuelve a repetirlo, o sea, eso no va a ocurrir una remisión en esas disfluencias, en esa tartamudez, porque ahí ya sí sería una tartamudez como tal. Entonces ahí el valor importante de no interpretar todo a lo explícito como se lee. Realmente hay muchas cosas detrás de eso. Se nos acaba el tiempo, Silvia. Muchísimas gracias por todo lo que nos aportaste, de verdad que sí. Gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por invitarme, por abrir este espacio, por podemos compartir todo eso. Con mucho gusto lo pasé ese tiempo. Hasta pronto, espero. Hasta pronto, feliz noche para todos y bueno, esto queda colgado en mi Instagram para los que lo quieran ver luego. Así que bueno, chao Silvia, un gusto. Chao, Daily, mucho gusto.